Estudiantes de segundo, ¿cómo andan? Espero que bien. Nos vimos hace relativamente poquito en el Zoom que tuvimos los otros días y que por suerte tuvieron muchos, pero bueno, algunos compañeros no pudieron asistir. Eh, pero asumo este video básicamente para ayudar a la última clase que tenemos sobre lo que sería la vida en un burgo de la Baja Edad Media, una ciudad de la Baja Edad Media, y sobre todo empezar a entender un poquito toda una nueva forma de vida y de entender la economía, la sociedad y mucho más también, que por ahora solo vamos a saber el nombre, después nos vamos a meter más en detalle, que es el capitalismo, ¿sí? Que arranca un poquito por fines de la Baja Edad Media, ¿sí? Como es un tema medio complicado, tienen el texto como siempre, pero yo voy a sumar esta explicación que van a tener para quienes puedan y gusten mirarla. Voy a tratar de hacerla más breve, los últimos videos me estuvieron diciendo que eran muy largos, y tienen mucha razón, es las ganas que tengo de explicarles y de charlar con ustedes, y ya saben que estos temas me gustan, pero voy a tratar de ser muchísimo más breve, así que vamos directo al grano, ¿sí? Recordemos, brevísimo repaso, estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? Imperio Romano, una de las grandes civilizaciones antiguas que trabajamos en primer año, terminó rompiéndose, fragmentándose. Todo el espacio mediterráneo, la zona que rodeaba ese mar Mediterráneo, se divide en muchas áreas diferentes, digamos. Las dos grandes áreas son el mundo cristiano, digamos, y el musulmán. En el musulmán, como siempre les digo, súper fascinante, a mí me encanta. Por temas de tiempo, con esta situación de la pandemia, no nos vamos a meter mucho, nos quedamos trabajando en el cristiano. ¿Por qué? Porque es el que después va a confrontar, va a chocar, ¿sí? Con este otro mundo, el americano, ¿sí? Cuando veamos Conquista de América vamos a ver ese choque, esa conquista, genocidio por medio, y entonces está bueno conocer justamente uno de esos espacios, la Europa cristiana, para después conocer el americano, que es lo que vamos a ver en las próximas clases, les adelanto. Así que bueno, Europa dijimos que después de la caída del Imperio Romano, toda esta Europa termina conformando lo que va a ser la Edad Media, ¿sí? Esta Europa dividida en reinos, cristianismo, religión dominante, feudalismo como la forma de organizar todo más importante. El feudalismo era este sistema que se basaba en lo que ya trabajamos y vimos sobre los feudos, ¿no? Estas partes de los reinos que los reyes les daban a los nobles, a estas grandes familias que tenían ese poder de nacimiento, digamos, y que controlaban esos territorios como señores feudales. Vimos que la Europa feudal, la Europa de la alta Edad Media, acuérdense que la Edad Media se divide en dos partes, alta y baja, la baja es la última. La Europa de la Alta Edad Media, dijimos, se basaba sobre todo en la vida en el campo, dijimos que se basaba sobre todo en estos pactos, ¿no?, que había entre los nobles y los reyes y los siervos, que eran los campesinos, donde todos daban algo a cambio de algo. Yo trabajo para vos, pero a cambio de que vos me protejas. Yo te doy mis tropas a cambio de que vos me des un feudo. Yo, ¿no? Era siempre toda una cosa, una forma de relacionarse distinta a la que tenemos hoy, ¿sí? Donde quizás la relación pasa más por el dinero, ¿no? Yo compro, pago a alguien para que trabaje para mí y demás. Ahí era toda una lógica más de favores, ¿no? En España, por ejemplo, le decían don y contradón. Yo doy y vos me das. Bueno, ese era el mundo feudal, ¿no? Pero empezamos a ver cómo todo eso se empieza a romper en la Baja Edad Media, ¿no? Crecimiento del comercio, transformaciones, aumenta la población, ¿sí? Y empieza a aparecer un nuevo grupo, la burguesía. Nobles, reyes, la iglesia, el clero, los sacerdotes y los siervos, la gran mayoría, pero ahora se suma en la Baja Edad Media la burguesía, este grupo que está como fuera de estas, ¿no?, de estos estamentos, de estos grupitos cerrados, ¿no?, está como afuera y está afuera y empieza a generar cosas, ¿no?, muy importantes. De eso vamos a hablar. Por eso nos vamos a detener en el burgo, en la ciudad medieval. ¿Por qué? Porque el burgo era justamente el lugar donde vivía la burguesía. Y es el centro de todas estas transformaciones que van a cambiar para siempre el mundo medieval y van a generar un montón de cosas que, aunque no lo crean, como siempre vamos viendo en la historia, siguen hoy en día, ¿sí? Y que nos recontramarcaron. ¿Cómo era un burgo? ¿Cómo era este lugar donde va a cambiar todo tanto y donde vivían los burgueses? Bueno, eran ciudades, ¿sí? Yo en el trabajo les agregué una ilustración, pueden buscar por internet también y demás, hay muchísimas. Las ciudades medievales eran ciudades muy distintas a las que tenemos hoy. Eran ciudades mucho más pequeñas,
la idea de una gran ciudad que uno se puede hacer. Y eran ciudades que, sobre todo las más importantes, estaban amuralladas, ¿sí? ¿Por qué? Para protegerse en caso de guerra. Recuerden que el mundo medieval era un mundo muy violento, ¿sí? Los reinos estaban siempre en guerra entre sí, y los nobles se peleaban entre ellos, entonces las ciudades estaban amuralladas, ¿sí? Casi todas las ciudades daban al río, a ríos importantes o a un mar, ¿sí? Al mar Mediterráneo, digamos. ¿Por qué? Porque casi todas las ciudades son grandes centros comerciales. Y como ya sabemos, en el mundo medieval el comercio se realiza sobre todo por agua, ¿sí? Mediante barcos, es la forma más segura. Bien. Dentro de las ciudades nos encontramos edificios de todo tipo. Muchas de estas ciudades son nuevas, así que son construcciones más recientes. Otras son de la época de los romanos, ¿sí? Por ejemplo, París, ¿sí? En una ciudad, Roma, obviamente, que sigue estando. Eran de la época de los romanos, entonces se mezclaban edificios antiguos con otros más nuevos, ¿sí? Pero lo particular de las ciudades es que dentro de sus calles, pequeñas, repletas de gente, ¿sí? Generalmente de barro, aunque en algunos barrios o algunos lugares podían ser de piedra, seguramente los más donde ya la gente de mejor pasar. No podemos encontrar de todo, porque la ciudad es el reino de los burgueses, y los burgueses, a diferencia de los otros grupos que conocimos de la Edad Media, son un grupo mucho más dinámico. Hay un montón de tipos de burgueses, y hacen de todo, ¿sí? Casi todo lo que van a hacer va a estar relacionado con, ¿qué? El comercio, la gran actividad de la ciudad, del burgo. Para empezar tenemos los burgueses más ricos dentro de estas ciudades, ¿sí? ¿Quiénes son los burgueses más ricos? Los burgueses más ricos son personas que quizás vienen, ya son hijos o nietos de una gran familia de burgueses que hizo mucha plata comerciando, mucho dinero, ¿sí? Acumuló una gran fortuna y ya tiene su flota de barcos que comercian, tienen tipo locales, por decirlo de alguna manera, en otras ciudades que compran y venden, grandes casas comerciales. Los comerciantes más poderosos e importantes de la Baja Edad Media, esta época que estamos viendo, estamos hablando de 1300, 1400 sobre todo, son los italianos. ¿Sí? Las ciudades italianas eran las más comerciales, las más prósperas, las que mejor les estaba yendo, y las familias de burgueses italianos, así más importantes, eran magnates, digamos, ricos, empresarios casi de ese mundo. Estos grandes burgueses eran generalmente los que tenían la mayor parte del poder en la ciudad, pero eran un grupo chico. ¿Quiénes estaban debajo de ellos? Debajo de ellos estaban quienes se ocupaban de otra de las grandes tareas de la ciudad. Las ciudades medievales, los burgos, estaban repletas de talleres. Talleres que producían un montón de productos, ya sea para la ciudad o, sobre todo, para comerciar, para el afuera. ¿Qué no se producía en la ciudad? Nota importante. No había campos, no se producía alimento. La mayoría de las ciudades medievales tenían campos afuera, pero la ciudad concentra tanta gente, otro dato importante, en las ciudades vive muchísima más gente amontonada, igual que hoy, que necesitan mucha comida. La comida se trae de afuera, de los feudos, de los campos que están afuera, la traen a la ciudad. Si esa comida no llega, la gente pasa hambre y se empieza a morir. Un problema que era muy común en la Edad Media en las ciudades medievales. El hambre, la hambruna. Pero volviendo. Se produce entonces un montón de productos, valga la redundancia, artesanales. ¿Quiénes los realizan? Gremios de artesanos, burgueses que son artesanos. Tienen talleres en distintas partes de la ciudad que producen todas estas manufacturas que se van a vender en la ciudad o se van a ofrecer afuera y demás. Dije gremios recién, palabra rara. ¿Qué era un gremio? ¿Sí? Un gremio era algo muy parecido, si ustedes quizás conozcan esta palabra, si no, lo voy a explicar igual, a un sindicato, que es como una organización de trabajadores para defender sus derechos. Bueno, un gremio era muy parecido. El gremio era como una asociación de una misma gente que hacía un mismo trabajo, ¿sí? Que se unían como para defender sus intereses, ¿sí? Para proteger sus derechos, para reclamar siempre que algo que pasaba en la ciudad los perjudicaba. Y muy importante esto, y no menor, para mantener el secreto de sus conocimientos relacionados a lo que hacían. O sea, teníamos distintos gremios, el gremio de carpinteros, por ejemplo, el gremio de albañiles, por ejemplo. Y cada gremio tenía secretos sobre cómo se fabricaban las cosas que hacían, que no los compartían con nadie. ¿Para qué? Para que otra gente no les hiciera competencia. Entonces, el secreto de cómo trabajar la manera de X forma solo lo sabía el gremio de carpinteros.
y era un secreto súper cerrado. Vos la única forma de conocerlo era entrando en el gremio, ¿sí? Entonces, de esa manera se aseguraban no tener competencia, digamos, ¿no? Esa era una función muy importante de los gremios y de los maestros de gremios, que eran como los capos que manejaban los gremios. Miren qué loco, porque es como una cosa similar a un taller, un negocio, como uno hoy puede conocer, hacían trabajo y demás, pero tiene toda una lógica así más de, ¿no? Como un grupo, como si uno estuviera hablando, no sé, de algo medio religioso o una cosa quizás parecida a la escuela, ¿no? A una universidad, un maestro que mantiene a los discípulos que aprenden de él y el secreto, cosas muy, muy, muy interesantes. Burgueses muy ricos, habitantes de la ciudad, otros burgueses artesanos, trabajan en los talleres, y después hay una gigantesca cantidad de burgueses, que eran toda esta gente que venía de afuera, de los campos, que se escapaba de los feudos, como vimos antes, quizás buscando una mejor vida, que eran los burgueses pobres, que como siempre son la mayoría. ¿Sí? ¿Qué hacían estos burgueses pobres que vivían en barrios de las ciudades muy malos generalmente, amontonados en una misma casa muchas familias? Estos burgueses pobres o trabajaban para todos los burgueses más ricos, digamos, trabajaban dedicándose a cargar barcos, a construir determinadas cosas en la ciudad, a lo que fuere, o eran, digamos, mendigos y andaban por ahí pidiendo y demás. ¿Sí? Su vida era muy dura, pero quizás no era tan dura como la de las personas que vivían en los feudos, ¿sí? Los campesinos que ya vimos la situación en la que estaban. Un poco es la idea de, para que se hagan una idea de los habitantes de la ciudad, ¿sí? El comercio circula por el burgo medieval, mueve todo, ¿sí? Y con él el dinero, la moneda, algo clave, ¿sí? La Baja Edad Media, a diferencia de la Alta Edad Media, tiene comercio muy fuerte. Y con el comercio circula muchísimo la moneda, oro y plata, sobre todo, ¿sí? Esa moneda que circula, que va de mano en mano, ¿sí? Empieza a cambiar muchísimo las formas de relacionarse. ¿Por qué? Porque en la ciudad medieval, a diferencia de en un feudo de la Alta Edad Media y demás, los trabajos no se hacen por esta cosa de favores, se hacen por dinero. ¿Sí? Los burgueses tienen monedas, los burgueses ricos tienen monedas, y con eso le pagan a los artesanos, le pagan a sus empleados para que hagan trabajos para ellos. Así es simple. ¿Sí? Fíjense cómo cambió la forma de relacionarse. Ya no es yo te doy mi protección a cambio de tu lealtad y de que trabajes para mí y vos te quedas una parte. No, no, es yo te pago, vos trabajás y listo. ¿Le suena? Sí, porque es como nos organizamos hoy, básicamente. ¿No es cierto? Así que es básicamente nuestra forma de organizar el trabajo. Circulan muchas monedas. Esas monedas que circulan hacen aparecer también a un nuevo grupo, que van a ser de burgueses, ¿no? Que son los banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? Los banqueros son personas dedicadas, primero, en su inicio, a controlar la calidad de las monedas. Las monedas, hoy como ahora puede haber un billete falso, bueno, había gente que se encargaba de falsificarlas, mezclaba la plata con otro metal y las hacía de mala calidad. Los banqueros son gente que se encargaba inicialmente de ver si la moneda era buena, ¿no? Vos ibas, lo consultabas y te decía. Pero después los banqueros empezaron a juntar sus propias fortunas, sus propias monedas, y empezaron a prestar dinero, ¿sí? Cuando vos tenías que hacer una gran empresa comercial, tenías que mandar tus barcos a, no sé, a Egipto, tenías que mandar tus barcos a Egipto para comerciar, ¿no? Y demás, con el mundo musulmán, digo, y volver a Italia, eso salía muchísimo dinero, tenías que tener productos caros, capaz no te alcanzaba la plata, pedías a un banco, el banco te prestaba dinero y vos después le tenías que devolver. ¿Les suena? Sí, porque también, hoy los bancos hacen eso. Bueno, todo eso arranca en la Baja Edad Media acá en Europa de vuelta, aparece nuevamente. No son los inventores los europeos, ni ahí. Esto ya lo hacían los árabes, los musulmanes, hace una banda, pero los europeos aprenden de ellos un poco y lo empiezan a hacer. ¿Sí? Miren este mundo que les estoy describiendo y noten la diferencia con ese mundo del feudo, ¿no? El caballero, los campesinos que les sirven por lealtad. Acá estoy hablando de dinero, estoy hablando de bancos, estoy hablando de préstamos, estoy hablando de comercio, estoy hablando de empresas, ¿sí? Para que noten esa gran diferencia, ¿no? Un mundo que quizás les suene mucho más parecido al nuestro. Bueno, ¿saben por qué es eso? Porque todo esto que yo estoy nombrando ahora, que está en el burgo medieval, es el origen de una forma de organizar las cosas distinta al feudalismo que se llama capitalismo.
No vamos a meternos mucho en detalle ahora, pero ese sistema, el capitalismo, esa forma de organizar todo, que se basa sobre todo en esto, en conseguir dinero, capital, se llama en el capitalismo, para ganar más dinero, arranca un poco acá en Europa. Como les dije, ya existía en otras partes del mundo, había cosas parecidas, pero Europa va a ser un poco la que se lo va a poner al hombro, ese sistema. Y es el sistema que tenemos hoy en nuestro país y en todo el mundo. Así que si todo esto que les estoy contando les suena, es porque justamente es lo que se terminó dominando y expandiéndose a todos lados. Así que bien, traté de hacerlo breve. Miren, estoy mirando acá el tiempo, me llevó 15 minutos nada más. Bien, les voy a mandar un gran abrazo. Les saludo. Cualquier duda, como siempre, en el Classroom, ¿sí? Y nos vemos pronto. Espero que les haya servido esta explicación. Adiós.